el RCP básico. Ya hemos comentado, y esto siempre es bueno enfatizarlo, ¿no? Porque las guías se renuevan o se renovaban cada 5 años, pero desde el 2015 han habido más actualizaciones de las cuales siempre AJA nos tiene permanentemente informados a través de boletines. Así que de las guías del 2010, que fueron las que generaron el gran cambio respecto a los aspectos de la reanimación como la conocemos, pasando por las del 2015, que nos indicaron todos este concepto de la calidad de la reanimación, al 2018, que tienen que ver con la cardiopatía, la reanimación en cardiopatías congénitas, pasando al 2019, donde se nos hicieron aclaraciones muy precisas y muy puntuales de la parte básica hasta la parte avanzada, y las guías del 2020, básicamente, que constan del update que hubo en el contexto del COVID, que lo relatamos el día de ayer, y las guías del 2020 per se, que salieron en octubre del año pasado. Un poco para recapitular, porque para poder entender y hacer un engranaje correcto de la reanimación cardiopulmonar es fundamental poder saber o entender algunos conceptos básicos que denota justamente en el contexto desde activar los eslabones de la cadena de sobrevivencia. Por tanto, a eso se refiere con los sistemas de atención rápida y mejora continua, la RCP dirigida por un operador telefónico de emergencias y los centros de paro cardíaco. Cuando nosotros hablamos de la RCP asistida por un operador telefónico, implica que debemos tener un sistema prehospitalario organizado. Y es así que las recomendaciones de los centros de atención telefónica de emergencia ofrezcan instrucciones de RCP y capacitan a los operadores telefónicos de emergencias. Es un aspecto que hay que tener en cuenta porque estos operadores telefónicos deben dar instrucciones en caso de paro cardíaco en adultos. ¿Y por qué? Porque ya se ha demostrado claramente que el tiempo es músculo que se pierde, por tanto, la reanimación debe hacerla la persona que encuentra a la víctima, no esperar a que llegue el equipo médico necesariamente. Por tanto, otra evidencia y de actualización es que los operadores telefónicos de emergencias deben instruir a las personas que llaman para realizar la RCP en adultos que parecen sufrir un paro cardíaco, sobre todo en la parte extrahospitalaria. Fíjense que es una recomendación fuerte, pero bajo nivel de evidencia, pero básicamente el beneficio de esta recomendación supera de completo el riesgo. Entonces, dos aspectos importantes. Con la primera es que los operadores telefónicos estén capacitados, y la segunda es que con esta capacitación puedan brindar ayuda, justamente instruir a las personas que llaman pidiendo ayuda. Y esto se basa en un fundamento específicamente. Sí, a pesar que sabemos que la RCP practicada por un testigo presencial aumenta la sobrevivencia del paro cardíaco, es decir, poca gente se involucra en el prehospitalario por temor, de repente por un poco de tratar de no meterse en problemas. Sin embargo, miren, ¿qué probabilidad hay que un testigo realice? Se triplica siempre que uno tenga la seguridad de que lo va a hacer bien. ¿Y cómo adquiere esa seguridad? Pues obviamente cuando hay una asistencia por un operador telefónico. Entonces, eso es lo interesante de todo este contexto, que básicamente aquí nosotros tenemos que dirigir o se tiene que dirigir a la persona que está haciendo la reanimación de manera que le pueda decir, pues verifica, revisa aquí, mira si está ventilando, descubre el tórax del paciente, pon las manos en posición y comienza a hacer la reanimación. Es así que nosotros, para poder hacer una RCP básica, y hay un concepto también importante que ya dijimos y vamos a volver a enfatizar lo que conversamos el día de ayer, pero así ustedes hagan una RCP avanzada en adultos o en pacientes pediátricos, uno tiene que siempre partir de la base. ¿Y qué es la base? La base es básicamente hacer una RCP calidad. Y es así como nosotros tenemos que, respecto a la frecuencia de las compresiones, estas deben ir entre 100 a 120 por minuto. Ya saben, no menos de 100, no más de 120. La efectividad se consigue en ese rango, promedio 110 por minuto. Maximizar el tiempo de las compresiones, si nos ponen ahí un cronómetro, y esto básicamente va en relación a minimizar los tiempos de las interrupciones de las compresiones. Que hay que hacer compresiones profundas, pero no demasiado. Es decir, se agregó un límite de profundidad, esto ya salió desde el 2015, entre 50 y 60 milímetros. Más profundo puede ser peligroso para los pacientes. Y esto
tiene un fundamento. Ahmed, ya esto lo hemos mencionado, es que demostró que en pacientes adultos la probabilidad en dos resultados finales que nos interesa a los médicos es que el paciente retorne a circulación espontánea, ¿no? Mayor probabilidad de retornar a circulación espontánea y que los que salieron de circulación espontánea salgan vivos al alta, se adquiere en el rango de compresiones entre 100 y 120 por minuto. 100 y 120 por minuto. Entonces, por eso el razonamiento de por qué uno dice, ¿por qué 100 y no más de 120? Ahí está justamente el fundamento. Hasta el 2010 eran hasta 100 compresiones por minuto. Ahora, ya a través de este resultado que salió en el 2012 y que lo adoptaron en el 2015, pues se vio que la frecuencia de las compresiones entre 100 y 120. Y también la profundidad implica también un valor que se ha demostrado que cuando se encuentra la profundidad de las compresiones entre 50 y 60 milímetros, pues obviamente vamos a tener una mayor probabilidad de retorno a circulación espontánea y una mayor probabilidad de sobrevivencia a la alta hospitalaria. Y también aquí hay que tener el concepto que como tercer fundamento de una RCP de calidad es minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. Específicamente, y vamos a volver a repetir, el concepto de la presión de perfusión coronaria. Y realice las ventilaciones. Las interrupciones entre las compresiones deben durar menos de 10 segundos. Cuando se detienen las compresiones, el flujo sanguíneo hacia el corazón y el cerebro disminuye considerablemente. Al reanudar las compresiones hay que realizar varias hasta que el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro vuelve a estar en los mismos niveles. Cualquier interrupción puede dar lugar a un flujo sanguíneo bajo y reducir las probabilidades de RC. Cuando analizamos en este video, por ejemplo, nosotros tenemos que, miren, aquí comenzamos las 30 compresiones. Esas barritas son el número de compresiones. Pero no crean que nosotros, cuando empezamos las 30 compresiones, ya superamos desde la primera o segunda compresión el umbral de presión de perfusión coronaria. Para nada. Más bien aquí lo que se denota es que el paciente recién se está comprimiendo y cuando la compresión número 5, número 6 superamos y mantenemos el umbral. ¿Ven? Se dan cuenta que a pesar de que comprimamos de la manera que se indica, no todas las compresiones son parejas. Eso lo que implica es que obviamente pues hay algunas compresiones que van a ser más profundas, otras van a estar en el rango. La idea es tener una media de todo esto y que estemos por encima de la presión de perfusión coronaria, que habíamos definido que en el laboratorio se ha medido más de 15 milímetros de mercurio. Eso significa que la presión de perfusión coronaria es la presión diastólica de las coronarias menos la presión telediastólica de la aurícula izquierda. Pero cuando nosotros damos dos ventilaciones, ¿qué pasó? Todo lo que pudimos lograr se cae. Se cae por dar las dos ventilaciones. Entonces no estamos diciendo que sea más importante uno o el otro. Simplemente ambos son destrezas y habilidades que tenemos que conocer de la reanimación como tal, pero tiene que minimizarse el tiempo en que damos las ventilaciones y después dar las 30 otras compresiones y así en todos los ciclos que venga. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que tener en consideración. Cuando nosotros hacemos estas 30 compresiones, obviamente la efectividad de nosotros pues va a disminuir en el tiempo. Imagínense esta misma figura media hora después, 20 minutos después. Obviamente pues no llegaremos probablemente a la presión de perfusión coronaria o a la justa sostengamos el umbral porque es un proceso que cansa, es una reanimación cardiopulmonar, es un proceso bastante que ocasiona bastante cansancio, fatiga. Y si preguntan, pues, ¿cuánto es la efectividad de las compresiones torácicas para generar gasto cardíaco? Porque ese es el concepto. Pues la efectividad no llega a ser un 27, un 30% aún en los mejores reanimadores. Y vamos a ver que esto implica obviamente otro concepto fundamental que es la fracción de compresión torácica. Y este término importantísimo implica y va relacionado a que minimicemos las interrupciones de las compresiones. A más tiempo que comprimamos el tórax, pues va a ser mucho mejor. La FCT es la proporción de tiempo del intento de reanimación que el paciente pasa recibiendo compresiones torácicas. Un número bajo de interrupciones se asocia a un mayor RCE y a una mayor probabilidad de supervivencia tras el alta hospitalaria. Una fracción de compresión torácica alta mejora la tasa de supervivencia. Se recomienda una fracción de compresión torácica de al menos el 60%, pudiendo alcanzarse a menudo un 80% con un buen trabajo de equipo. Entonces, esta fracción de compresión torácica ya habíamos mencionado el día de ayer y volvemos a enfatizar que cuando nosotros necesitemos
hagamos un proceso de reanimación cardiopulmonar, si la duración de la reanimación duró 10 minutos aproximadamente, ese 80% de efectividad significa que 8 minutos de los 10 debemos haber hecho compresiones torácicas. Miren qué interesante. El resto, uno dice, ¿y qué hacemos en el resto? Pues en el resto analizamos los ritmos, de repente manejamos una vía aérea, de repente damos las dos ventilaciones, de repente nos toca desfibrilar, es decir, los tiempos donde no se haga compresiones deben ser los mínimos. La meta de un equipo bien cuajado, un equipo de alta performance, es que llegue al 80% de las compresiones torácicas. Y eso está en base al mismo estudio de Ahmed, en el cual él indicaba que mientras mejor sea el porcentaje que nosotros comprimamos el tórax con esas características de profundidad y velocidad que ya hemos detallado, la probabilidad que el paciente retorne a circulación espontánea es mucho mayor cuando está entre el 60 al 80% y mucho mejor entre el 80 al 100%. Cuando salió este estudio de donde hemos el razonamiento, el fundamento, para el 2015 nos decía entre el 60 y 80%. 2020 ha sido muy enfático y nos ha dicho, no, tienes que ser el 80% para arriba. Muy enfático en ese sentido. Y es por eso que tenemos nosotros los despachadores que guían. Aquí también es importante lo que habíamos mencionado, la RCP dirigida por un teleoperador. Y esto está desde el 2015, ¿no? Los despachadores también pueden utilizar aplicaciones en redes sociales para dirigir la asistencia cercana, y ahora ustedes se dan cuenta cómo hay varios smartphones que tienen estas funciones integradas en su software, ¿no? Entonces son aplicaciones que uno puede desplegar si es que no tenemos pues un sistema prehospitalario bien organizado. Y el apoyo audiovisual, sobre todo lo que les había mencionado, los dispositivos de feedback o retroalimentación, que lo que hacen es que nosotros tengamos una calidad de la RCP guiada y dirigida, objetivada. Es decir, ya no me cuentan el hecho de decir entre 5 y 6 centímetros, sino que nosotros tenemos que hacer y desplegar nuestra aplicación para comenzar a hacer la reanimación según pues algo objetivo y evidente. Y es así que nosotros tenemos estos dispositivos de feedback o dispositivos audiovisuales que ya, como mencionamos, se convierten en guías objetivas de nuestra calidad de RCP. Es decir, se interponen entre el tórax del paciente, el talón de las manos del reanimador, y es aquí donde algunos tienen conexión hacia otros dispositivos electrónicos como una tablet, una computadora, una laptop. Pero acá lo que objetivamente nos miden son dos cosas fundamentales. Nos indican o tienen un metrónomo para que nos orienten más o menos a la cantidad de compresiones por minuto, y además tienen un medidor de profundidad, el cual es como cuando practicamos en los maniquíes, y los maniquíes tienen alguna forma, señal audiovisual que nos haga percibir justamente las compresiones, y es en base a esto que nosotros podríamos decir sí, lo estás haciendo a la velocidad y a la profundidad adecuadas. Es cierto que estos son dispositivos de pronto caros, en promedio $70 en el mercado, pero también el American Heart, en base a lo que habíamos mencionado de la RCP. Y estas aplicaciones durante la RCP, pues hay varias para los dispositivos que tienen el sistema operativo iOS, Android, en la cual pues también se convierte el celular pues en un metrónomo. Y es por eso que vamos a tener que nos van a indicar nuestro propio celular interpuesto entre las manos, justamente cómo lo estamos haciendo. Y el Full Crow Pro, que son registradores de todos los eventos de reanimación. Y es cierto que nosotros debemos tomar el teléfono, así como ustedes pueden ver en los videos que se están lanzando, para poder convertir nuestro celular en un metrónomo, en un dispositivo de feedback. Y eso realmente pues es interesante, porque ya estamos aquí en otro nivel de pronto, ¿no? Si uno ve la evolución de la reanimación, pues ya integrando todo lo que estamos en un mundo tecnológico, y justamente pues nos indica cada cuánto, cómo lo estamos haciendo, o sea, nos mide la efectividad. 2010 nos trajo, 2015, perdón, nos trajo dos cadenas de sobrevivencia, que hasta el 2010 era sola uno. ¿Por qué? Solamente una, porque ya se dieron cuenta que los paros eran tanto en intrahospitalario como en el extrahospitalario. Lo que 2020 nos trajo fue adicional a estas dos cadenas, que se siguen manteniendo, un sexto eslabón en la cadena de sobrevivencia, que es la recuperación.
Y al respecto debemos mencionar que cuando nosotros veamos el color azul, es el que define a lo que es BLS, nosotros vamos a tener algunos componentes que indican una RCP de calidad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estos componentes? Fíjense, verificación de la escena, reconocimiento del paro cardíaco y en los diferentes grupos etarios. Hablamos de adultos y adolescentes, niños hasta los 8 años o hasta el inicio de la pubertad aproximadamente, lactantes hasta excluyendo los recién nacidos hasta el año de edad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Verificación de la escena. Asegurarse que la escena sea segura. Mucho cuidado en el contexto de COVID, uno tiene que asegurarse muchísimo más desde este punto de vista. Reconocimiento del paro cardíaco. Verifique la respuesta o el estado de conciencia del paciente, fíjese si ventila, verifique si tiene pulso. Esto se debe hacer en forma simultánea, el pulso y la respiración, por no más de 10 segundos. Si es que no tiene pulso y no ventila, pues obviamente y no hay respuesta de inicio, pues tenemos que activar el sistema de emergencias. El que ustedes hayan establecido en su propio establecimiento o a nivel nacional, pues si estamos en la calle será el 116, ¿no? Los bomberos o el SAMU de pronto. Lamentablemente no tenemos un sistema prehospitalario unificado. Una vez que se activa el sistema de respuesta a emergencias, pues obviamente hay que empezar la reanimación cardiopulmonar. En el adulto inmediatamente, pero en el pediátrico sí tiene una consideración. Si es que el paro no ha sido evidenciado, es decir, nadie sabe qué pasó y al niño o al lactante se le encuentra simplemente en esa posición, pues uno tiene que dar 2 minutos de RCP antes de activar el sistema. Si lo evidencia, si el paro es evidenciado en el niño o en el lactante, se procede como en el adulto, activar el sistema de emergencia y luego hacer la reanimación. La frecuencia de compresión y ventilación, eso se ha mantenido. Si estamos uno o dos reanimadores, la frecuencia es 32. Si estamos un o más reanimadores, perdón, un reanimador en los pediátricos, o sea, en niño y lactante es 32. Y si se trata de dos o más reanimadores en niños y lactantes, será la relación 15-2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué? Porque en los pediátricos la causa más probable de parada cardíaca lo constituye el problema respiratorio y es por ese motivo que uno tiene que dar 15-2. Es cierto, la tasa de compresiones, más o menos, si no tenemos un reloj y quien nos oriente, son 5 ciclos de 32 hace aproximadamente 2 minutos y 10 ciclos de 15-2 en el caso de dos reanimadores en pacientes pediátricos nos hace aproximadamente 2 minutos. Otra cosa también es importante. Si nosotros tenemos al paciente con intubado, es decir, con un tubo endotraqueal, una máscara laringe o está con cricotiridotomía, traqueostomía, ya la frecuencia de las compresiones es disímil. ¿Qué quiere decir? Que quien está en el tórax comprime de corrido sin parar y quien está ventilando va a dar una ventilación cada 6 segundos. Y este es un hecho que queda así como tal, cada 6 segundos. Pero en los pediátricos, este es uno de los cambios que ha habido en el American Heart. En los pediátricos, hasta el 2015 era igual que en el adulto, pero ya a partir del 2020 lo que se nos dijo es, oiga, pero si estamos diciendo que si la causa número uno de parada cardíaca es el paro respiratorio, pues debemos dar una ventilación cada 2 a cada 3 segundos. Quiere decir que vamos a bolsear al paciente entre 20 a 30 ventilaciones por minuto, de manera asincrónica con quien está comprimiendo. El que está comprimiendo se va a sostener en sus 100 a 120 de manera continua por 2 minutos y el que ventila lo va a hacer de una manera cada 2 a cada 3 segundos. La frecuencia de las compresiones entre 100 y 120, eso no ha cambiado, se mantiene. Respecto a la profundidad de las compresiones, ya saben, 5 centímetros y no más de 6 en el adulto. En el pediátrico, para cualquier grupo de edad, un tercio de profundidad del diámetro anterior o posterior del tórax. De una manera más práctica, en niños 5 centímetros, en lactantes no más de 4. La colocación de las manos tiene que ser justamente en el medio sobre el esternón, en el medio de ambas mamilas, ¿de acuerdo? Y siempre haciendo la profundidad de manera adecuada. En el niño puede, según el tamaño de la víctima, pues ir una mano encima de la otra. Y en los lactantes, pues obviamente ya saben ustedes la técnica de una sola mano, de 2 dedos de una sola mano, cuando se trata de técnica de uno. Pero AJA ha mencionado también como otro de los cambios es que si yo con una sola mano, si estoy solo y con una sola mano no logro la frecuencia y la profundidad que son los objetivos, pues debo poner mis dedos, mis 2 pulgadas, rodeando al tórax del paciente. ¿De acuerdo? O sea, con de un solo reanimador
puede utilizar 2 pulgares, porque esa técnica específicamente de los 2 pulgares es para 2 reanimadores, pero ha dado esa libertad, porque a veces es muy incómodo hacer la reanimación con 2 dedos de una sola mano para un solo reanimador. Por eso es que ha liberado y ha flexibilizado y diciendo, sí, tú si estás solo puedes hacer la técnica como si fuesen 2 personas. Hay que permitir que el tórax retroceda elásticamente después de hacer la compresión. Y como les decía, otro énfasis que ha colocado el American Heart para este 2020 es que la frecuencia de la fracción de compresión torácica tenga una meta del 80% o más. ¿Ven? Como esto es el énfasis de la RCP básica. Si ustedes se han dado cuenta, los cambios son muy poquitos, pero son sumamente importantes. Respecto al algoritmo de consumo de opiáceos para los profesionales de la salud, ya saben, y esto lo conversamos el día de ayer, es que ante una sospecha de intoxicación por consumo de opiáceos hay que pedir ayuda, hay que solicitar obviamente la naloxona y hay que ver si la persona ventila con normalidad. Si la persona ventila con normalidad, entonces debemos estar vigilantes ante cualquier episodio de deterioro y considerar si es que ha habido pues obviamente la prueba objetiva de que el paciente ha recibido o ha consumido opiáceos, considerarle el uso de la naloxona. Pero ¿qué pasa si el paciente no ventila con normalidad? ¿De acuerdo? Entonces, pero si tiene pulso, estaremos ante un paro respiratorio. Y si estamos ante un paro respiratorio, obviamente hay que soportarlo, hay que al paciente manejarlo con el AMBU. ¿De acuerdo? Una ventilación cada 6 segundos, 10 ventilaciones por minuto. Y considerar administrarle la naloxona. Pero si el paciente no respira y no tiene pulso, es decir, está en paro, hay que empezar la RCP, una RCP de alta calidad. Y aquí no hay que desesperarnos ya por la naloxona. Si se dan cuenta, la prioridad la adquiere la RCP. Si nosotros tenemos la naloxona, pues le colocaremos la naloxona. Pero no desesperarse y dejar de hacer lo importante que es la RCP por conseguir la naloxona. Otro contexto que ya hemos dicho del soporte vital básico en el contexto del COVID, y como ustedes pueden ver acá en esta lámina, la evaluación es similar como acabamos de mencionar en el recuadro, es decir, verificar la conciencia, el pulso, respiración y activamos el sistema. Solamente una consideración. Dentro de los procedimientos que más generan aerosol tenemos justamente a las compresiones torácicas o a la RCP en general. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que el paciente tenga una mascarilla, como ustedes pueden ver ahí. Y esta mascarilla lo que hace es justamente que minimizar el riesgo de generación de aerosoles. Y si nosotros también nos colocamos los equipos de protección personal que están indicados, pues obviamente tendremos un doble filtro, minimizando nuestra exposición. Ahora, fíjense cómo es que también hay otro detalle. Miren, el AMBU tiene un filtro. Y es que a partir de ahora el filtro se ha vuelto en un hecho ya de rutina. No debemos permitir hacer ningún proceso de manejo de la vía aérea con una bolsa de reanimación si es que no tiene ese filtro de protección. Otra cosa también interesante de todo esto es que, como van a ver ahorita en un video de la técnica, es que la persona que está a la cabecera del paciente tenga sus dos manos colocadas haciendo doble C y doble E, sellando adecuadamente, y quien comprime tenga que bolsear. Normalmente debería bolsear el que está en la vía aérea, pero si se dan cuenta, el concepto es que haya un adecuado sello para que se minimice la generación de aerosoles, como vamos a ver. Entonces, aquí lo importante es que siempre tengamos que tener las compresiones torácicas de acuerdo con, sin practicar la ventilación boca a boca, es decir, compresiones de corrido, solo manos, o si ya tenemos a nuestro compañero, que él haga doble sello. Y vamos a ver, como ustedes pueden ver ahí, las compresiones se hacen de corrido con la mascarilla en el sitio sin que se retire, sin tener que ventilar. Y ya cuando estamos con una compañía, con nuestro relevo o con nuestra ayuda, fíjense quién bolsea es la persona que está en las compresiones. ¿Por qué? Porque se hace un adecuado sello. La persona que va en la vía aérea, su responsabilidad es que no exista fuga, porque si no nos pone en riesgo a todos. Y el que comprime va a tener que ventilar uno, ventilar dos. ¿Bien? La posición de la gestante, y aquí es interesante, como les había mencionado, es que para la reanimación en este grupo etario importante, este grupo poblacional, siempre tenemos que tener el útero desplazado hacia el lado izquierdo. Ya sea que estemos del lado derecho, que se desplazará con una sola mano, o sea que estemos al lado izquierdo, donde se desplaza con dos manos. El concepto es que el útero debe
salir o estar por fuera, ¿no? No debe comprimir la vena cava. Y esto se tiene que sostener durante todo el proceso de reanimación. Quiere decir que a la gestante se le coloca pues en una superficie firme y dura como si fuera un adulto estándar, ¿de acuerdo? Y en posición en decúbito supino, si estamos en el lado derecho, desplazar el útero con una mano o con dos manos si es que estamos al otro lado, para evitar la compresión de la cava. Es esto lo que demuestra pues que nosotros estamos haciendo una RCP de calidad, ya saben, y reforcemos este concepto porque es algo que tenemos que interiorizarlo y tenerlo permanentemente. La RCP de calidad implica la frecuencia de las compresiones entre 100 a 120 por minuto, una profundidad de 5 centímetros, no más de 6, permitir la expansión torácica completa tras cada compresión. Recuerden el efecto del gotero. Un gotero no llena cuando comprimimos, sino cuando descomprimimos. Es lo mismo que sucede en el retroceso elástico del tórax respecto a la generación de precarga y gasto cardíaco. Minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas y evitar la hiperventilación. Ya saben, el punto 4, minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas, va en relación a la fracción de compresión torácica. Y como ustedes pueden ver ahí, esto es un trabajo en equipo. Como hemos demostrado, el trabajo en equipo es crucial, es fundamental para lograr un buen puerto, para llegar a un buen paso. Entonces vamos a ver ahora cómo es que a través de ciertos videos que vamos a ir colocando, cómo es que se activan estas cadenas de sobrevivencia, cómo es que se hacen las maniobras de RCP y cuáles son los fundamentos que se necesitan. Muy bien, aquí vamos a ver este primer video. La secuencia de activación de la cadena de sobrevivencia en las guías 2015 nos indica que una vez verificada la seguridad de la escena, los reanimadores abordan a la víctima preguntándole si se encuentra bien. Si la víctima no responde, activan el sistema de emergencias para solicitar un desfibrilador. Luego evalúan en forma simultánea, máximo en 10 segundos, pulso y respiración. Si en ese lapso determina que no hay pulso ni respiración, empiezan las maniobras. Ya, entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo es que la activación dice 2015, pero esto no ha variado. Uno verifica pulso, la conciencia del paciente. Si está inconsciente, ese es un primer momento en que puede activar la cadena sobre el sistema de emergencia. Y luego vuelve la víctima y en 10 segundos hace pulso y respiración. Pero la otra forma es evalúa la conciencia del paciente, evalúa pulso y respiración por 10 segundos de manera simultánea y si no tiene ninguno de ellos, activa el sistema. La verdad es que hacerlo, la verdad es que da lo mismo como lo haga de una u otra forma que hemos mencionado. El concepto es que active el sistema de emergencia antes de empezar la técnica de la reanimación. Entonces vamos a volver a ver este video para que quede bien claro cómo es que se activa justamente el sistema de emergencia. La secuencia de activación de la cadena de sobrevivencia en las guías 2015 nos indica que una vez verificada la seguridad de la escena, los reanimadores abordan a la víctima preguntándole si se encuentra bien. Si la víctima no responde, activan el sistema de emergencias para solicitar un desfibrilador. Luego evalúan en forma simultánea, máximo en 10 segundos, pulso y respiración. Si en ese lapso determina que no hay pulso ni respiración, empiezan las maniobras. Bien, ahora vamos a ver qué características tienen las compresiones torácicas en adultos y cómo podemos hacerlas, ya no solamente habiendo escuchado que tiene que ser entre 120, 5 y 6 centímetros, sino que ya vamos a hacer con la parte de la práctica. Practicaremos las compresiones torácicas. Hay que cerciorarse de que la víctima se encuentra acostada boca arriba sobre una superficie firme y plana. Si necesita retirar alguna prenda del tórax de la víctima, hágalo rápidamente. Más adelante abordaremos lo que hay que hacer si alguien no responde ni respira pero tiene pulso. De momento, supondremos que no hay pulso, por lo que será necesario realizar compresiones. Al comenzar con las compresiones se inicia la secuencia CAB. Compresiones, apertura de la vía aérea y buena ventilación. En los primeros minutos posteriores al paro cardíaco, habrá oxígeno en el torrente sanguíneo de la víctima, por lo que iniciar la RCP con las compresiones torácicas puede hacer que se bombee la sangre oxigenada hacia el cerebro y el corazón. Después de las compresiones, abra la vía aérea de la víctima y realice las ventilaciones. Las interrupciones entre las compresiones deben durar menos de 10 segundos. Cuando se detienen las compresiones, el flujo sanguíneo hacia el corazón y el cerebro disminuye considerablemente. Al reanudar las compresiones hay que realizar varias hasta que el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro vuelve a estar en los mismos niveles. Cualquier interrupción puede dar lugar a un flujo sanguíneo bajo y reducir las probabilidades de RCE.
Descubra el tórax de la víctima para que después se puedan conectar los parches del DEA. Para comenzar, coloque el talón de una mano en el centro del tórax desnudo del maniquí, sobre la mitad inferior del esternón. Coloque el talón de la otra mano encima de la primera. Asegúrese de que los hombros están justo encima de las manos, con los codos rectos. Cuando se disponga a comenzar, recuerde que debe comprimir el esternón para conseguir la profundidad adecuada. Comprima fuerte y rápido. Puede guiarse por la información de la pantalla mientras realiza las compresiones. Va a realizar 3 series de 30 compresiones. Y recuerde que vamos a hacer compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto contando en voz alta, asegurándonos de que tengan una profundidad de al menos 5 centímetros o 2 pulgadas y dejando que el tórax se expanda después de cada compresión. Haremos una pausa para que todo el mundo se pueda poner en posición. Entonces, como ustedes habrán visto, acá está todo el fundamento ya puesto en la práctica de toda la teoría que hemos visto. Y en el siguiente video vamos a ver justamente la técnica de las compresiones. Si ustedes tienen un reloj, fíjense cuánto más o menos van a dar de compresiones, ¿sí? Para que vean cómo es el promedio entre 110 más o menos que está pautado este video. Lo que sí les comento es que a veces después de 30 compresiones damos 2 ventilaciones, pero en el contexto de COVID solamente hacemos RCP con las manos, como indicamos el día de ayer. RCP con solo manos. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces ahí, después de esos 30 compresiones, nosotros deberíamos dar las 2 ventilaciones, ¿verdad? Pero solamente se está virando acá las compresiones. Fíjense la posición de las manos en el centro del tórax, sobre el esternón, que si la mano derecha va sobre la mano izquierda o viceversa es indistinto. Miren cómo es que los codos se mantienen rectos, no se doblan. Miren cómo en el reanimador la articulación se hace básicamente en la cadera, ¿no? En la cadera como un pistón, es ahí donde se hace toda la técnica de hacer la adecuada compresión torácica a la profundidad y a la velocidad que hemos definido. Vamos a volver a colocar. Solamente les doy un dato. Ahí el video salió, es un video de la edición previa, eso no interesa, lo que les estamos mencionando es lo que es, pero sí lo que me gustaría es que ustedes vean cómo es que esas 30 compresiones se tienen que dar entre 15 y 18 segundos, ese es el objetivo. Así que si tienen un cronómetro ahorita, colóquenlo, voy a volver a poner el video y van a darse cuenta de cuando empiece la primera compresión, pongan start o iniciar en su cronómetro y van a ver que entre 15 y 18 segundos deben darse las 30 compresiones. Ese es más o menos el promedio cuando nosotros hacemos los entrenamientos que les decimos a los reanimadores que tienen que hacer. Vamos ahí, voy a poner el vídeo y miren nuevamente la técnica, ¿no? La profundidad, la velocidad van a ver ustedes. Cómo es que no se mueven los codos rectos haciendo un ángulo de 90 grados con los hombros y la articulación se hace en la cadera. Ahí está nuevamente. RCP de calidad. Comprima fuerte y rápido. 5 y no más de 6 centímetros. Realice compresiones entre 100 y 120 por minuto. ¿De acuerdo? Sobre el tórax del paciente, específicamente sobre el esternón, y permitiendo, como decía ahí, que el tórax retroceda, es decir, no quedando nuestras manos ahí presionadas todo el tiempo, sino permitiendo que el tórax retroceda para que se genere gasto cardíaco. Entonces ya se dan cuenta cómo es que es importantísimo comenzar a hacer una RCP de calidad y todos los aspectos que esto genera. Bien. Ok. Ahora vamos a ver la técnica completa de la evaluación, toda la sistematización. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si se dieron cuenta, este aspecto de la ventilación voz-boca, nuestra boca al dispositivo, ¿no? Ya no se está haciendo más en el contexto de COVID. Así que simplemente el reanimador comprimiría de corrido sin parar, de acuerdo a la velocidad y profundidad que ya sabemos. Pero el escenario más real en el contexto de un hospital es la ventilación con bolsa mascarilla, es decir, con el ambú. Y aquí vamos a ver algunos aspectos relacionados. Solamente les puedo decir que cada ventilación, sea un boca a boca, sea un boca a dispositivo, como el video que acabamos de pasar, o sea con el ambú, debe durar solamente un segundo. Más adelante practicaremos la RCP con 2 reanimadores. Para esa práctica usaremos el dispositivo bolsa mascarilla. Primero vamos a aprender a usarlo. Este dispositivo consta de una bolsa de ventilación y una mascarilla facial y tiene varios tamaños. Con él también se puede usar un suplemento de oxígeno. Para empezar, sitúese justo por encima de la cabeza de la víctima. Use la técnica de sujeción CE para sostener la mascarilla. Coloque la mascarilla sobre el rostro, tomando como referencia el puente de la nariz. Con los dedos pulgar e índice de una mano forme una C y presione los bordes de la mascarilla. Los otros 3 dedos formarán una E para extender la cabeza, levantar la mandíbula y abrir la vía aérea. Fije la mascarilla con el pulgar e índice mientras levanta la mandíbula para que la mascarilla quede bien sellada al rostro. Y apriete la bolsa con la otra mano o presiónela contra la pierna o el cuerpo. Si el tórax no se eleva con cada ventilación, no lo está haciendo bien. En ese caso, reajuste la mascarilla, vuelva a colocar la cabeza y el cuello e intente ventilar. Después, solo si es necesario, administre más aire. Los conceptos cruciales para las ventilaciones son los mismos que para la mascarilla de bolsillo. Se administran 2 ventilaciones de 1 segundo cada una tras cada serie de 30 compresiones. Asegúrese de que cada ventilación dure 1 segundo, con un volumen suficiente para elevar el tórax. Al ventilar de este modo, es menos probable la distensión gástrica, es decir, que el aire pase al estómago en lugar de a los pulmones, pudiendo causar vómitos y aspiración. Si hay varios reanimadores, la forma más eficaz de ventilar con un dispositivo bolsa mascarilla es mediante la técnica de 2 personas. Un reanimador se centra en mantener la vía aérea abierta y sujetar la mascarilla, mientras el otro aprieta la bolsa para insuflar una cantidad de aire que haga elevarse el tórax. Con las 2 manos, el primer reanimador creará un sello sobre el rostro del paciente y levantará la mandíbula. Los dedos pulgar e índice de ambas manos forman una C para sellar la mascarilla al rostro. Los 3 dedos restantes de cada mano forman una E que levanta la mandíbula contra la mascarilla. No apriete demasiado la mascarilla para evitar que la mandíbula de la víctima descienda y bloquee la vía aérea. Ahora practicaremos la técnica de bolsa mascarilla con un reanimador para que dentro de unos minutos podamos combinarla con las compresiones en una secuencia con 2 reanimadores. Vamos a hacer una pausa para ponernos en posición.
Listo, entonces vamos ahora a hacer la práctica. Fíjense de cómo es la técnica de la C y de la E. Miren bien cómo es que sujeta con la mano no dominante la mascarilla y el ambú la bolsa con la otra. Siempre el ambú a veces tiene una correíta que reposa sobre el dorso de nuestra mano. Vamos a ver la técnica. Ventile 2 veces. Observe que el tórax se levanta. Ventile 2 veces. Ventile 2 veces. Ventile 2 veces. Ventile 2 veces. Con suficiente cantidad, fíjense cómo se mueve el tórax. Y ese es nuestro mejor indicador que estamos ventilando bien, que se levante el tórax. Ahora vamos a ver toda la secuencia que hemos visto en un caso, para ver todas estas habilidades por separado, para ver cómo es que se integra en una reanimación ya in vivo, en una práctica con una reanimación de un adulto con 2 reanimadores. Señor, señor, ¿está bien? ¿Me oye? Voy por el DEA y el equipo de reanimación. Código azul, cafetería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Aquí está la mascarilla de 25, bolsillo. 26, 27, Aplique 28, los parches 29, sobre el tórax 30. desnudo de la víctima. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, Conecte 7, los parches. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Analizando el 20, ritmo. 21, No toque a la 22. víctima. Todos atrás. Sepárense. Nos cambiamos después. Se recomienda descarga. Cargando, apártese de la Todos víctima. atrás. Pulse el botón de descarga. Descarga realizada. 1, Reanude 2, las compresiones 3, 4, torácicas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yo me encargo de las Analizando compresiones ritmo. cuando le diga el No DEA. toque Bien, a la gracias. víctima. Yo hago las ventilaciones. Se recomienda descarga. Cargando. No toque a la Todos víctima. atrás. Pulse el botón de descarga. Descarga realizada. Reanude las compresiones torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo han visto caer? 7, sí, se desvaneció. ¿Cuánto hace? Fue hace unos 3 minutos. Iniciamos las compresiones de inmediato. Esa era la segunda descarga. Bien. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Interesante, ¿verdad? Entonces eso es lo ¿Ha visto que la intervención rápida de la enfermera que realizó la como les decía, ¿no? Estas intervenciones tienen que ser ya sincronizadas. Todo lo que uno puede a veces en la teoría decir paso a paso y todo lo demás, vieron cómo se ejemplifica acá. Ahora vamos a reforzar otra vez a través de otro video cómo es la RCP en adultos con 2 reanimadores. ¿De acuerdo? Un dato interesante, cuando colocan el DEA, fíjense que el reanimador que está en las compresiones no interrumpe las mismas. Es eso a lo que nosotros le llamamos minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. Ahora aprenderá a trabajar en equipo. Para algunos profesionales de la salud y reanimadores, una reanimación con equipo de 2 personas es lo más habitual. En la RCP con 2 reanimadores, las tareas están repartidas. El reanimador 1 debe colocarse junto a la víctima. Se encargará de las compresiones contándolas en alto. 1, 2, 3, 4. Ya ha aprendido la técnica correcta de las compresiones. El reanimador 2 debe colocarse tras la cabeza de la víctima. Mantendrá la vía aérea abierta y hará las respiraciones con bolsa mascarilla
observando que el tórax se eleva sin ventilar en exceso. Entonces aquí vamos a ver ahora cómo es que se ponen conjuntos de la activación del sistema de emergencia y la técnica de dos reanimadores. Fíjense también la colocación del DEA que no interrumpe las compresiones torácicas. Escenario seguro. Evalúe la conciencia del paciente. El paciente no responde. Active el sistema de emergencia y consiga un desfibrilador. Evalúe ahora en forma simultánea pulso y respiración por no más de 10 segundos. No tiene pulso, no respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien, entonces ya hemos visto a través de dos videos cómo es que se tienen que hacer todas estas maniobras de RCP. Este es el RCP básico, obviamente, pero esto es crucial para poder hacer un avanzado. O sea, definitivamente acá nosotros necesitamos tener el concepto bien claro. Pero el escenario más real cuando nosotros hacemos es obviamente tener pues una reanimación de calidad. Y esto implica en un escenario avanzado que hay que dar una ventilación cada 6 segundos mientras se realicen las compresiones torácicas continuas. Es decir, si el paciente está intubado, ya no tenemos por qué hacer ciclos de 30 a 2, ya no. Se comprime de corrido y el que ventila va a ventilar una vez cada 6 segundos. ¿Y esto por qué? Porque hay que minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas. Y vamos a ver ahora a través de este video y que ustedes juzguen si es que esta técnica es apropiada o no. La saturación ahorita no tomar funciones durante el RCP. Si se dieron cuenta, este paciente está intubado, ¿cierto? Tiene una máscara laringea colocada, pero está intubado. Por tanto, vieron cómo es que 30 compresiones y da 2 ventilaciones. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque lo que hace es justamente demorar o ir en contra de la fracción de compresión torácica. Aquí simplemente el que comprime no debería parar. Y el que bolsea, pues una ventilación cada 6 segundos. Así voy a poner más o menos acá el video para que nos demos cuenta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, La saturación ahorita 22, no tomar funciones durante el RCP. 19, 30. Ya. Y claro está que el retroceso elástico del tórax tiene que darse de una manera espontánea, ¿no? Entonces no hay que quedarnos en el tórax comprimiendo permanentemente, sino que hay que comprimir y pues permitir que se descomprima tal como hemos visto en las técnicas, ¿no?
Y esto, otra cosa interesante también es que, como dice ahí, que la hiperventilación no es una técnica adecuada hoy por hoy, porque se ha demostrado que no mejora la sobrevivencia y más bien lo que hace es aumentar la presión intratorácica, lo cual hace que disminuya el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, obviamente, pues vamos a tener alteraciones a la hora que en el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, lo poco que podamos generar, ese 27 a 30% de compresión, de generación del gasto cardíaco, se va a perder definitivamente. Así que hay que tener los conceptos bien claros respecto a la hiperventilación en el contexto de un paciente con reanimación cardiopulmonar que está proscrito completamente. Como les dije, la hiperventilación solo está demostrado en algunos aspectos, como por ejemplo la hipertensión endocraniana. Ahí solamente vale, en el resto ya no tiene ningún sentido. Y vamos a ver ahora aspectos de la desfibrilación. Ahora vamos a concentrarnos en el uso del DEA. Vamos a hacer que se familiarice con el DEA que usará para el entrenamiento de hoy en la clase. Aunque los DEA pueden variar entre sí, hay 4 pasos universales para utilizarlos. Para empezar, encienda el DEA. Abre el maletín de transporte o la parte superior del equipo y encienda el DEA. Algunos se encienden automáticamente al abrir la tapa. Después, coloque los parches sobre el tórax de la víctima. Utilice como referencia los diagramas de los parches para ubicarlos correctamente. Algunos DEA tienen parches de adultos y pediátricos. Asegúrese de que utiliza los parches de desfibrilación para adultos en víctimas con 8 o más años. Si no está seguro de la edad de la víctima, utilice los parches para adultos. En algunos modelos es posible que tenga que conectar los parches. Fijándose en las imágenes de los parches, ponga la parte adhesiva sobre el tórax desnudo de la víctima. Coloque un parche a un lado del pezón izquierdo y el otro en la parte superior derecha del tórax, justo debajo de la clavícula. Después de encender el DEA, algunos equipos indican que se pulse un botón para comenzar el análisis del ritmo cardíaco. Otros lo analizan de forma automática. El análisis del ritmo del DEA puede tardar entre 5 y 15 segundos. El DEA emitirá una señal acústica cuando esté listo para analizar el ritmo de la víctima. Después avisará para que todo el mundo se aparte. El reanimador debería repetir con voz enérgica la orden de apartarse, asegurándose de que todos los presentes la hayan recibido. Cuando el DEA termina el análisis, si se aconseja una descarga, se cargará y repetirá la orden de apartarse. El reanimador debería repetir la orden a todos los presentes. Diga en voz alta algo como «todo el mundo atrás» o simplemente «atrás». Asegúrese de que nadie esté en contacto físico con la víctima, ni siquiera la persona que realiza las ventilaciones. Después se puede administrar la descarga. A continuación, pulse el botón de descarga. La descarga puede producir una contracción repentina de los músculos de la víctima. Cuando el DEA aplique la descarga, reanude de inmediato la RCP con las compresiones torácicas. No retire el DEA ni lo apague. El dispositivo repetirá el ciclo de análisis y descarga cada 2 minutos. Siga las instrucciones de voz del DEA. Si en algún momento el DEA indica que no se aconseja la descarga, inicie las compresiones torácicas de inmediato. Al usar el DEA se han de tener en cuenta algunas situaciones especiales. Primero, si la víctima tiene vello en el pecho, este puede impedir que se peguen los parches. Si el DEA solo tiene un juego de parches, se debe usar una rasuradora. Con ella puede rasurar rápidamente la zona para poner los parches. Si el DEA incluye 2 juegos de parches de desfibrilación para adulto, puede aplicar uno sobre el tórax con vello. Si el vello impide que los parches estén en contacto con el tórax, el DEA debería indicar que compruebe los parches. En ese caso, presione los parches para adherirlos. Si siguen sin pegarse, tire con fuerza de los parches para arrancar el vello. Después, vuelva a pegar el otro juego de parches sobre la piel. Si hay agua en el tórax de la víctima, puede ser problemático. Podría hacer que la descarga circulase a través del agua entre los parches, impidiendo que se administre una energía de descarga efectiva al corazón. Si la víctima yace sobre agua, se debe trasladar de inmediato a un lugar seco. En cambio, si la víctima está acostada sobre nieve o un charco pequeño, puede usar el DEA. Y si el tórax está cubierto con agua o sudor, séquelo antes de conectar los parches. Pero hágalo rápido. No es necesario que esté totalmente seco. Algunas personas tienen marcapasos o desfibriladores implantados justo donde se colocan los parches. Estos dispositivos son como un bulto redondo o cuadrado más pequeño que una baraja de cartas. Si aprecia este bulto, evite poner el parche justo encima. Tampoco coloque el parche del DEA sobre un parche de medicamento. Si hay un parche de medicamento en el lugar donde necesita poner el parche del DEA, retírelo y limpie rápidamente el tórax antes de aplicar el parche del DEA. Si en su centro de trabajo hay un DEA, familiarice
Muy bien, escuchamos todo lo concerniente a desfibrilación y vamos a tener una clase también que nos va a relatar respecto a este punto para reforzar, para analizar, para que ustedes puedan despejar todas sus dudas. Y es que obviamente el timing de la reanimación y de la desfibrilación es importantísimo. A mayor tiempo que demoremos en colocar un desfibrilador, la probabilidad de sobrevivencia va a ir disminuyendo. Y esto se había medido, hasta el 2010 había una presentación muy interesante que era que por cada minuto que demoremos en colocar o que llegue en un desfibrilador, la probabilidad de sobrevivir disminuyendo un 7 a un 10%. ¿Bien? Y obviamente esto es válido completamente para los pacientes que tienen pues ritmos desfibrilables, ¿no? Como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. No olvidemos el concepto importantísimo que implica el hecho de integrar esta RCP básica con la dinámica de equipo. Un equipo adecuado de trabajo va a garantizar justamente que todos estos eslabones de la cadena de sobrevivencia se cumplan, manteniendo los tiempos, la calidad de la reanimación, porque hace justamente que estas funciones se puedan integrar. Quien va al manejo de la vieria, a las compresiones, al monitor desfibrilador que hace la función de supervisor. Ese es el triángulo básico de la reanimación, que el que registre los tiempos tenga que estar atento a todos los movimientos, a todos los tiempos para que se cumplan de una manera estricta, que el líder de equipo tiene que estar atento también a los procesos de reanimación, a lo que implica pues justamente la calidad, mantener juntamente con el supervisor del RCP, conversar respecto a cómo están haciendo la calidad de la reanimación, y el que va a los fármacos y endovenoso pues asegurar todo lo que sea la medicación durante la parada en atención a los algoritmos de reanimación. Muy bien, Juan Carlos, estamos llanos a las preguntas que hubiese por parte del auditorio. Ok, doctor, perfecto. Invitamos pues a los participantes si tienen dudas o consultas, hacerlas llegar, puede ser por el micrófono o por el chat. Como les comentaba en la presentación, es importante saber todo lo que es calidad, la calidad del RCP. Cuando enseñamos los cursos avanzados, el ACLS o el PALS, siempre implicamos esos aspectos. La calidad de la reanimación. Eso es un aspecto fundamental. Probablemente más que fármacos, no estoy diciendo que los fármacos no sean importantes, pero a un equipo de alto rendimiento se le mide básicamente por la efectividad que alcanza en la fracción de compresión torácica. Y eso habla en favor, obviamente, de todos los aspectos que hemos conversado de la calidad de la RCP. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Quisiera preguntar con respecto a la obstrucción de las vías aéreas, porque a mí en mis ramas varias veces me ha pasado. ¿Qué pasa si es que yo uso una sonda nasofaringe o endotraqueal, ¿no? Pero tengo que realizar un RCP. Entiendo que la pregunta es si el paciente está intubado. Sí, mayormente, como no puedo dar mayores referencias, por ejemplo, en la selva, yo me estoy enfocando en eso, donde las atenciones médicas son muy escasas. Entonces, yo tengo un paciente con obstrucción de vías aéreas y necesito usar una sonda nasofaringe o una sonda endotraqueal. Entonces, pero a la vez necesito realizar un RCP, ¿no? Una reanimación. ¿Estaría bien? ¿Cuáles son las dificultades que se me podría presentar en un paciente qué es lo que debería hacer? Claro, es que, a ver, una cánula nasofaringia o una cánula orofaringia no son vías aéreas. No es intubación. Entonces, esas cánulas
Simplemente uno realiza las compresiones así como las técnicas que hemos demostrado, ¿no? Los ciclos de 32. La cánula oro o naso lo que hacen es permeabilizar la vía aérea. No contraindica nada de lo que hemos conversado. Si se asume que hay un cuerpo extraño, hay que extraerlo durante el proceso de reanimación. No hay ninguna diferencia. Brigitte, ¿en qué lugares se colocarían los parches si el paciente tuviera un marcapaso u otro dispositivo? Como ya se había mencionado, el marcapaso se va a colocar justamente por debajo de el sitio, o sea, por debajo, o sea, no tocando el marcapaso, sino por debajo. ¿Por qué? Porque si uno coloca el parche sobre el marcapaso, pues va a dar una lectura errónea o va a malograr el dispositivo en todo caso. Entonces, siempre se tiene que colocar 2 centímetros nunca encima, sino por fuera, dependiendo, ¿no? Porque habitualmente los marcapasos están más hacia el lado izquierdo, no tanto en el derecho. Pero si estuviera en el derecho, nunca ponerlo sobre, sino debajo. En el caso de un ahogado, las técnicas son por hipoxia. En el ahogado, lo que yo sí le sugeriría es que el paciente tiene que estar precozmente intubado. Mientras más precozmente intubado esté, es mucho mejor para un ahogado. Porque el ahogado, el problema es que se va al paro por la hipoxia, por la baja concentración de oxígeno. Por tanto, hay que priorizar la intubación. Claro, el tubo de Mayo. A ver, el tubo de Mayo lo que hace es ayudar para la ventilación, sí, porque lo que evita es que el paciente se obstruya con su propia lengua. Entonces, para evitar hacer la tracción manual, uno lo que hace es colocar el tubo de Mayo y tranquilamente ya está solucionado y es una gran ayuda, pues justamente para la ventilación. Así es, José. Así que si tienen un paciente que esté en paro, colocarle una cánula orofaringe o tubo de Mayo, pues es de gran ayuda. Buena intervención. ¿Cómo realizar el RCP en un paciente, en paciente con fractura de costillas? A ver, el paciente que está fracturado de costillas ya está muerto. Lo que hay que hacer es sacarlo del paro. Si ya salimos del paro y el paciente hay que ver qué hacer con esas costillas, eso será después. Lo estético, lo funcional, eso se mira después. Primero se salva la vida, luego se salva la función y luego se salva la extremidad. Así que igual la RCP sigue siendo la misma. No hay ninguna variación ahí. Claro, ya lo del ahogado ya hemos conversado. Justamente ya lo conversé. En el ahogado, la causa del paro es la hipoxia, baja concentración de oxígeno. La única diferencia es que habría que intubarlo precozmente. Esa es la única diferencia que habría. Isabel dice, y no se complicaría más por lo de las cosas. Es que, a ver, lo que tienen que entender es que si estamos comprimiendo y rompemos las costillas, si es una persona adulto mayor, es probablemente que tenga sus calcificaciones. Pero yo digo una cosa, ¿qué me preocupa más? ¿Porque no le rompa la costilla o por salvarle la vida? Porque al que le estoy comprimiendo está muerto. Lo que tengo que hacer es resucitarlo. Y si lo resucito y sale del paro, ya me preocuparé a ver qué hago con las costillas. Así que no se preocupen por las costillas. Y otra cosa para complementar, Isabel, otra cosa más. Si ustedes asumen que el paro es traumático, por decir, sufrió un trauma y tuvo fractura de costillas, y en ese contexto, hacer reanimación, yo lo pensaría 2 veces, porque la probabilidad de éxito de un paciente en traumatismo, que se haya traumatizado, salga del paro, es muy baja.
Así que ese es el otro, ese es diferente, una visión diferente, una fractura de costilla en un paciente politraumatizado. Ahí hay que pensarla 2 veces en reanimar, porque probablemente pues, la probabilidad de sobrevivencia es muy bajita. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, todas las preguntas han sido muy pertinentes, muy buenas. Y recuerden que siempre cumplir con las calidades del RCP. Eso es lo que más debe marcar. Hacia ustedes hagan los cursos avanzados, lo que prima es la calidad del RCP. Eso siempre uno tiene que mantener. Muy bien, si no hubiese más preguntas. Si ha de sufrir una descarga eléctrica, igual es una consideración especial. Igual al paciente se le reanima, tratando de, en lo posible, de las descargas eléctricas hay que ver, porque probablemente sean ritmos desfibrilables. Igual se utiliza el desfibrilador. Lo único que hay que ver es nada más el sitio de entrada y salida de por donde sale la descarga para tener precaución en no quemarnos nosotros, los reanimadores. El paciente ya está quemado, ya le pasó la descarga eléctrica y por motivo de eso hizo el paro. Hay que sacarlo en la reanimación tal cual una persona eh, estándar, ¿no? Como es lo que hemos conversado. El oxígeno, recuerden que durante el paro siempre es el máximo litraje, 15 litros por minuto. Siempre el oxígeno se pone al máximo durante la parada. 15 litros por minuto en el dispositivo de la bolsa. Nunca se olviden, durante el pleno paro, la máxima concentración de oxígeno, 15 litros por minuto. Ok, muy bien. Creo que no hay más preguntas, Juan Carlos. Hay una pregunta suelta por ahí, doctor, sobre una gestante. Es posible colocarle los parches. No se preocupen ustedes, las gestantes son adultas. O sea, se tratan igual que un paciente no gestante. No, no hay ninguna consideración diferente. Lo único nada más es que cuando está el útero grande, segundo o tercer trimestre, se le tiene que desplazar hacia la izquierda. Nada más es lo único y los parches se colocan igual. Ok, creo que ahí está todo. Perfecto, doctor. Agradecido siempre por todos los conocimientos volcados en nuestras sesiones. Ok, Bendiciones a cada uno de ustedes y estamos finalizando la sesión. Buenas noches. buenas noches.